Y es que la Policía Nacional ha negado como fiscal de la Nación a Patricia Benavides. Esto después de lanzar un comunicado anticipado de que su seguridad a la fiscal había sido porque es la normativa vigente que hoy en día se encuentra. Doctor, ¿cómo es esta manera de la seguridad a los fiscales? ¿Es obligatorio porque la norma así lo determina? Más que todo en el caso de los fiscales de la Nación. Claro, por ejemplo, en el marco de nuestro proceso, técnicamente en el marco procesal nos habla de quienes tienen la categoría de ser funcionarios del Estado, y el marco constitucional establece a quienes son altos funcionarios públicos. Dentro de los altos funcionarios públicos tenemos, por ejemplo, al Contralor de la República, tenemos al Defensor del Pueblo y, por supuesto que sí, tenemos al Presidente de la República, la Fiscal de la Nación también, que vienen a ser en este caso altos funcionarios del Estado. Como ellos poseen estos cargos de mayor envergadura, lógicamente tiene que existir una protección hacia ellos, tienen una seguridad personal, incluida en muchos de los casos también movilidad. O sea, personal que les va a custodiar, lo va a cuidar, y también la movilidad es, pero para uso estrictamente de su seguridad, ¿no? Ahora, eso ya se encuentra establecido como marco de seguridad, lo tiene, obviamente, quienes van a cuidar son efectivos policiales, ¿no? Efectivos policiales o personal de seguridad que ya tiene reconocimiento, que lo tienen los fiscales en sí, ¿no? Entiéndase por fiscales de alto rango, a fiscales que están encargados de la investigación de casos muy complejos, ¿se podría decir? Bueno, en este caso, como fiscal de la Nación, ¿no? Como fiscal de la Nación tiene toda la prerrogativa de poder tener seguridad. Ahora, es verdad que existen ciertos fiscales que pueden investigar casos de aparte de la complejidad, también tenemos que ver de la peligrosidad de los delitos que se está investigando. Por ejemplo, si nos encontramos ante una fiscalía que investiga casos de organizaciones criminales, casos de sicariato, por ejemplo, entonces los fiscales deben tener seguridad. Si nos enfrentamos o tenemos una fiscalía supraprovincial donde ven también casos complejos de presuntas organizaciones criminales, por la naturaleza misma de estas situaciones deben tener personal de seguridad, ¿no? Que los custodia, los cuide. Entonces acá me parece que en esta cuestión es un poco cuando sale la policía y niega el reconocimiento, ¿no? De no dar en este caso a Patricia Benavides un contexto de protección, porque lo que están diciendo es, por si acaso, nosotros como Policía Nacional del Perú no es que estamos reconociendo en este caso a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, ¿no? Sino porque la normativa lo exige. Claro, sino que la normativa lo exige en el marco de protección. Y entendamos esto a razón de que cuando ella acude al Ministerio Público, lo hace con personal de seguridad, ¿no? Correcto. Claro, que no necesariamente significa de que el personal que le está acompañando, que es netamente para brindarle seguridad a su integridad, no es que ellos reconozcan, porque aparte no pueden reconocer, porque la Policía Nacional del Perú es una institución muy distinta al Ministerio Público. Aparte del Ministerio Público, ellos no pueden hacer un reconocimiento. Distinto es, por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas, que puedan reconocer al presidente de la República, ¿no? Que es el alto mando de las Fuerzas Armadas. En el caso de la policía y el Ministerio Público, no tiene por qué existir un reconocimiento, y así lo hubiese, no tiene ningún tipo de injerencia en el marco de la autonomía de la Fiscalía. Ellos tienen que cumplir solo con la normativa claro, las que están regidas, pues, ¿no? Ajá. Muy bien. Mira, hay que tener en cuenta, hay que precisar también a esta altura que hay diferentes posturas. Hay quienes toman como a Patricia Benavides como actual fiscal de la Nación y a Delia Espinosa también como actual fiscal de la Nación. Sin embargo, todo esto nace a partir de la resolución emitida por parte de la Junta Nacional de Justicia, quienes ellos hasta el momento simplemente han ratificado en un comunicado de que Patricia Benavides es la actual fiscal de la Nación. Sin embargo, también, valgan redundancias, la normativa exige que la seguridad sea aparte de ambas. En este caso, a Patricia Benavides con su seguridad y a Delia Espinosa de la misma manera. Ahora, hay algo bastante interesante que nosotros tenemos aquí como información en el programa Conexión Jurídica, y básicamente este marca pues un contexto importante de poder estipular que, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, Patricia Benavides
habría ido con la resolución que emitió la Junta Nacional de Justicia, a través del cual se dejaban de lado aquellas sanciones administrativas que estaban en contra de ella. Entonces, ¿para qué? Como para poder llevar esta resolución y decirle, ¿no?, a la Comandancia General de la Policía, pues bueno, tal vez yo acudo y no me van a permitir estar como fiscal de la nación, ya que la Junta Nacional de Justicia me ha señalado de que ya no voy a tener procedimientos administrativos. Entonces ustedes me acompañan para que no solamente se entiende, tal vez le den el resguardo, sino para que le ayuden a incorporarse. Entonces, con un contexto de la fuerza, tal vez. Por eso es que más adelante vamos a ver cómo la actual fiscal de la nación plantea pues un tipo de habeas corpus. Entonces, ante esta situación, para que no se piense en todo caso por parte de la policía que ellos acompañaron a la doctora Patricia Benavides precisamente tal vez para que a la fuerza pueda reponerse en el cargo, sino que ellos dicen, nosotros acompañamos para brindar sencillamente seguridad. Y eso es algo que se ha tocado en los diferentes medios, porque hay periodistas que han catalogado, lo cito tal como lo he escuchado, como se ha venido mencionando, y es que ha llegado con sus matones. Eso es lo que han llegado a decir muchos periodistas. No quiero decir si es que es el término correcto, sin embargo lo estoy comunicando y haciendo saber, y es que, como usted bien lo decía, la norma vigente exige de que la fiscal de la nación ande resguardada. No se trata de llegar y querer imponer un tema de autoridad y de querer decir yo entro a la fuerza, claro. No, sino porque se rige a la norma y por ello la seguridad. Por ello la seguridad y por ello en el comunicado que hace la Policía Nacional del Perú precisamente precisa ello, ¿no? Precisa ello. Ya otras cuestiones es cuando, por ejemplo, y algo que hay que precisar, una cosa es una resolución, por ejemplo, judicial, ¿no?, que puede establecerse alguna detención, hipotéticamente, ¿no?, que podría haberse establecido una resolución judicial a través del cual se disponía, por ejemplo, de la detención del actual fiscal de la nación, ¿no?, Delia Espinosa, por ejemplo. Entonces ahí, con esa resolución, sí, los efectivos policiales van con el objetivo de una detención, pero porque es una resolución establecida por un juez. Ya viene claro, desde arriba. En el caso acá es una resolución de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Entonces, de la Junta Nacional de Justicia, entonces tal vez por ahí, bueno, el personal de seguridad no va a buscar algún tipo de situación de detención, más por el contrario, lo único que hace es brindar los contextos de seguridad. Y eso es algo que se debe tener en cuenta, ¿no? Y que ya en el comunicado de los efectivos policiales lo han establecido como tal. Si bien es cierto, este debate nace pues a partir de la resolución de la Junta Nacional de Justicia, pero hay que precisar lo siguiente. Ahora ya con la información que se tiene es de que la Junta Nacional de Justicia ha restituido, más no ha elegido, como su posición de fiscal de la nación. Y es algo que también ha tenido muchas contradicciones. Es cierto, el artículo 158 de la Constitución Política establece que el Ministerio Público es un organismo autónomo y que sus encargados de elegir a quien lo preside, en este caso la fiscal de la nación, son la Junta de Fiscales Supremos, pero ellos eligen, la Junta ha restituido. Entonces, ¿es competente lo que ha hecho la Junta Nacional de Justicia, doctor Emerson? Claro, y eso se recuerda que nosotros lo hemos dado como primicia también en Condición Jurídica cuando se estableció ese tema en el anterior programa, porque salió toda una bomba cuando en la resolución de la Junta Nacional de Justicia establecía, por ejemplo, ¿no?, que se dejaba de lado el procedimiento administrativo que estaba para la ex fiscal de la nación, Patricia Benavides, y se establecía de su restitución como fiscal, ¿no? O sea, pero no establecía, digamos, el marco de la resolución de la Junta Nacional de Justicia si la doctora Patricia Benavides volvía como fiscal de la nación. No lo señalaba, y esto por algo bastante sencillo, porque no es de competencia, no es una competencia de la Junta Nacional de Justicia las elecciones o decisiones de volver al cargo como una fiscal de la nación. La Junta Nacional de Justicia se encarga de designar fiscales, designar jueces, establecer procedimientos administrativos disciplinarios con las sanciones que pueden corresponder, pero no es una función volverle al cargo. Y eso ya quedó establecido porque el marco de competencia solamente son de los fiscales supremos. Solo los fiscales supremos pueden, ellos sí, en el marco de sus decisiones, decir incluso, bueno, Patricia Benavides vuelve como fiscal de la nación, se saca una resolución que no ha salido, obviamente, en el peruano, a través del cual se le haría el reconocimiento como fiscal de la nación, ¿no? Pero, por el contrario,
lo que de la información que se tiene es que los fiscales supremos más bien dan un respaldo al actual fiscal de la Nación, la doctora Delia Espinosa. Y eso no nace por parte de ellos, sino porque está establecido constitucionalmente. En imágenes vemos pues el frontis, se podría decir, de el Ministerio Público, y se podría también, creo que estoy seguro de que se llama ese equipo de personas que protestan, que bailan, en todo ese tumulto, el grupo de la pestilencia, que estaba denominado, que son pues un número de personas que se dedican a ir a diferentes organismos a realizar este tipo de protestas. Ahora, lo que se ve ahí también hay una pancarta que está en el frontis de la sede, ¿no?, principal de la Fiscalía de la Nación, del Ministerio Público, donde establecen apoyo total a la fiscal Patricia. Entonces también la población, y algo bastante interesante que hay que señalar, ¿no? El Ministerio Público, aparte de ser el defensor de la legalidad, es el defensor de la sociedad. Entonces, de una u otra manera, la población también tiene cierta participación, sobre todo para ver cómo se estaría dando esta situación dentro del Ministerio Público. Y lo que se tiene ahí es una pequeña manifestación. Tampoco se logra advertir que hay una multitudinario grupo de personas, pero sí se tiene, hay una pancarta donde dice apoyo total a la fiscal, a la doctora Patricia, ¿no? Y eso lo hemos visto también ahí. Hay muchas personas que dicen, no, ella debería regresar, que lo han sacado de una manera antidemocrática, que lo han sacado de una forma sin respetar el cargo que ella ostentaba. Entonces también existe cierto grupo de la población que desea pues que Patricia regrese como fiscal de la Nación. Totalmente politizado, se podría decir, ¿no? Dos bandos, unos que sí, otros que no. Claro. Pero me gustaría mucho saber de las personas que nos están viendo cuál es su posición, ¿no? Para ustedes. Como población. Claro, como población, desde su postura, saber cuál es la postura, valgan redundancias, que han tomado ante esta situación que se está viviendo en el Ministerio Público en dos fiscales de la Nación, se podría decir, Delia Espinosa y Patricia Benavides. Y hablando un poco del tema de raíz, que viene a ser la votación de los miembros de la Junta Nacional, que son 7, quien lo preside, el magistrado Gino Ríos, pues se ha hablado mucho de que uno de los magistrados, específicamente Francisco Tábara, miembro de la Junta Nacional de Justicia, quien no votó. Y es que la norma exige que para este tipo de resoluciones de restitución a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, exige la unanimidad. Es decir, el miembro total de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que son 7. Y él dice que no lo votó. ¿Se podría considerar un vicio en esta resolución? Claro, o sea, ahí tenemos otra situación al margen de lo que finalmente ha sido toda esta situación controversial sobre quién actualmente, ya ha quedado establecido que la doctora Delia Espinosa es la actual fiscal de la Nación, pero en su momento existía toda esta situación y se había dejado de lado precisamente el tema de los votos, ¿no? Ahora ya pasó desapercibido. Pasó desapercibido porque salió todo un boom y la persona vieron ello, pero ¿y el fondo? ¿Qué pasaba con el fondo? En el fondo se está viendo de que se necesita, por supuesto que sí, para los temas de restitución al puesto de fiscal, el voto íntegro, unanimidad de todos los que forman parte de la Junta Nacional de Justicia. Acá tenemos a alguien que no ha realizado su voto correspondiente. ¿Podría traer un vicio? Por supuesto que sí. Porque si la norma me es clara en establecer la cantidad de votos y no lo tengo, podrían plantear incluso por ahí algún otro abogado, un tercero, este marco situacional para que se deje nulo, pues, y se lleve nuevamente a cabo las cuestiones de votos y se vea en realidad la situación actual de la doctora Patricia Benavides. Ese sería el escenario, se podría decir, legal y más competente de que se lleve a una nueva votación o en este caso se anule la resolución. Se anule la resolución. A menos que dentro de las propias normativas que tenga también la Junta Nacional de Justicia establezca algunas situaciones de excepcionalidad. Que en este caso habría que ver, ¿no? Habría que ver porque si tenemos algunas excepciones, que una cosa es votar en contra, otra cosa es no emitir las cuestiones del voto. Ya en el voto en discordia, lógicamente hay uno que no está de acuerdo, entonces no hay unanimidad. Pero cuando hablamos de que uno no votó, habría que ver las circunstancias por la cual no realizó el voto correspondiente y dentro del plano de interpretación sería, bueno, no tengo un voto en contra, tengo 6 votos,
y hay una unanimidad porque el otro no es que esté en contra de la decisión de nosotros, sino que sencillamente no realizó el voto. Creo que por ese lado también le están dando el plano de la interpretación, porque no creo que la Junta Nacional de Justicia, teniendo en cuenta muy bien los contextos de la norma, ligeramente pues decida restituirle finalmente al puesto de fiscal, ¿no? No de fiscal de la nación, de fiscal. Quien principalmente debería pronunciarse ante a este show, se podría decir, en el Ministerio Público, que es la Junta Nacional de Justicia, pero no lo hace, no da la cara, y eso ya ha sido transmitido en diferentes fuentes, diferentes medios de comunicación. Tenemos un escrito en pantalla, dice lo siguiente: al escrito de 16 de junio de 2025 presentado por la administrada Liz Patricia Benavides, mediante el cual se informa el desacato de la resolución emitida, pues, por parte de la Junta Nacional de Justicia, tengo entendido, y solicita el requerimiento de su inmediato cumplimiento. Es decir, que regrese a su postura de fiscal de la Nación. Al respecto, y no habiéndose dado por escrito el cumplimiento al ordenado a la precitada resolución, requiérase a la señora Delia Espinosa, fiscal suprema, para que en el día cumpla con lo dispuesto en el artículo 3 de la resolución, bajo apercibimiento de solicitar la fuerza pública en caso de incumplimiento. Esa parte donde dice bajo apercibimiento de solicitar la fuerza pública en caso del incumplimiento, es decir, traduzco de esta manera, que Patricia Benavides tome el despacho de fiscal de la Nación y la señora Delia Espinosa cese sus actividades. Sin embargo, también de no hacerlo, se podría solicitar la fuerza pública en caso de su incumplimiento. Claro, ahí por ejemplo hay algo bastante interesante porque nos estaría hablando de la presunta comisión de un delito, que es la desobediencia, ¿no?, a la autoridad. O sea, si yo ya tengo una resolución, de acuerdo por lo menos al petitorio que hace la fiscal Patricia Benavides, ¿no?, dirigida al actual fiscal de la Nación, Delia Espinosa, es que existe, según por lo menos ella manifiesta, esta resolución de la Junta Nacional de Justicia donde, según el marco de su interpretación de la doctora, tendría que volver al cargo de fiscal de la Nación. Y le da, por ende, ¿no?, aquí un plazo a efectos de que se incorpore ella en el puesto. En el caso de no realizarlo, cuando nos habla, por ejemplo, de lo que viene a ser el bajo apercibimiento, es lo que finalmente establece de que estaría ante la comisión del delito de desobediencia a la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Por qué se hace mención a los miembros de la Policía Nacional del Perú? Porque la policía, cuando ve una situación delictiva de flagrante delito, puede detener. En este caso, la situación flagrante sería de que el actual fiscal de la Nación, Delia Espinosa, estaría incumpliendo lo establecido en la resolución de la Junta Nacional de Justicia. Al no cumplir ello, estaría desobedeciendo una resolución establecida por una autoridad. Entonces, ahí por eso que señalan en su comunicado. Pero esto es sujeto a interpretación. Se lo arresta. Por lo consecuencia se lo arresta. Por la consecuencia de la arresta, y por eso es que tal vez la noticia anterior que hemos señalado, de que la policía dice, no, nosotros no estamos haciendo un reconocimiento a ella como fiscal de la nación, nosotros hemos ido sencillamente a darle protección, ¿no? Cuidado, ¿no? Rigiéndose a los que los competen. Claro, porque en realidad no es de competencia, y nosotros lo hemos señalado, no es de competencia de la Junta Nacional de Justicia que uno retorne o lo designe o que regrese como fiscal de la Nación, sobre todo teniendo actualmente ya a la doctora Delia Espinosa como fiscal de la Nación, ¿no? Ahora, sí hay ciertamente, y lo hemos visto en el anterior programa, cierta, por ahí, interpretación un poco genérica, porque como no te señala con claridad, se le absuelven las situaciones administrativas y regresa, ¿no?, como fiscal suprema. Entonces te deja abierta la posibilidad de que cualquiera uno lee, y lo comentábamos anteriormente, y diga, bueno, ya no, sobre mi persona no recae un procedimiento administrativo, entonces automáticamente regreso como fiscal de la Nación, ¿no? Esa es la interpretación que por lo menos ella lo va estableciendo. De lo que se ha leído ahí en imágenes. Y sí, justamente hablando de Delia Espinosa, esa escenografía que se presenta en imágenes, producción lo está transmitiendo, de la vigilia, ¿no? Una vigilia. Una vigilia con los miembros que apoyan a la fiscal de la Nación para que ella pues no sea movida de su cargo. En un programa, si mal no recuerdo,
en RPP, el abogado Jorge del Castillo daba a conocer un audio en donde una persona salía hablando, solicitando la presencia de diferentes trabajadores del Ministerio Público para que, si en todo caso están a favor de él, Espinosa, se acerquen, se apersonen a realizar precisamente lo que estamos viendo, que es la vigilia en contra de que se la remueva de su cargo. Por ello se ve a diferentes personas también. Algo que han catalogado muchas personas, en especial los congresistas, como un show innecesario por parte de la fiscal. Claro, hay un tema bastante interesante ahí, ¿no? Si bien es cierto, dentro del Ministerio Público, pues uno tiene a la cabeza de la institución, que en este caso es la fiscal de la Nación. Pero recordemos que dentro del Ministerio Público, si bien es cierto, hay que tener respeto a los fiscales supremos, al fiscal de la Nación, finalmente cada uno tiene su propia autonomía, ¿no? Uno trabaja para la institución del Ministerio Público, no trabaja técnicamente para un fiscal en exclusivo. Eso es algo que hay que precisar, ¿no? Función de la ciudadanía. La función de la ciudadanía. Uno si está en el Ministerio Público es como defensa de la legalidad, defensa de la sociedad, más no la defensa de algún fiscal. Ni siquiera un apoyo. Es cierto, hay que hacer un reconocimiento y respeto a quien ocupa un cargo de fiscal, pero pues uno no está obligado a que necesariamente uno pueda concurrir, digamos, a una vigilia, ¿no? Ojo, estoy hablando de que existiera, digamos, una obligación para poder realizarlo. No obstante ello, sí puede existir, porque se advierte algunas cuestiones tal vez de algunas crisis institucional, entonces sí podría haber de forma voluntaria acompañar como respaldo al actual fiscal de la Nación, que es la doctora Adele Espinosa, y hacer, bueno, una vigilia que entendemos nosotros fuera del horario laboral, ¿no? Una vigilia como apoyo, que no solamente sucede en el caso de la institución del Ministerio Público, en muchas de las instituciones. Claro. Si se advierte alguna crisis, entonces apoyamos, pues, porque consideramos que de una u otra manera esta problemática finalmente le va causando daño institucional. Por un tema de respeto y legitimidad. Creo. Claro, más que daño, digamos, a la persona de la fiscal de la Nación, hay un daño a la institución porque hay muchos temas que hay que estar investigando actualmente, ¿no? Entonces, muestran su apoyo, vemos ahí con sus medallas, ¿no? De los fiscales supremos. Y algo bastante interesante, porque ¿cuál es el mensaje que nos dan? Finalmente, tal vez que hay un apoyo institucional, un apoyo de los fiscales supremos al actual fiscal de la Nación. Bueno, hay posturas y posturas, ¿no? Sin embargo, hubiese sido preferible para el ámbito político, pues, de que se zanje de una vez esto. Hubiese durado tal vez 1 o 2 días suficiente. Pero ya permitir a que esto se extienda a semanas ya no se ve muy bien por parte esta imagen que reflejan a la sociedad más que todo. Sí. Que son quienes confiamos en nuestras autoridades. Por supuesto, porque finalmente la sociedad lo que quiere ver es cómo van sus casos, cómo resuelven con sus denuncias que han tenido, ¿no? Entonces, es verdad que también hay que dar un marco de la imagen de la institución. Es cierto también que tenemos esta controversia actual por todo lo que anteriormente se ha señalado. Y bueno, este tipo de manifestaciones de una u otra manera son también para hacer notar, en todo caso, a la población o a las demás instituciones que el Ministerio Público está unido, por lo menos en el marco de apoyo a la cabeza de la institución, ¿no? Lo cual también resulta siendo positivo, porque si no hubiera ese tipo de manifestaciones es como también existiría un plano un poco de la indiferencia, ¿no? O sea, no nos interesa qué es lo que pasa con el que está arriba, no nos interesa, entonces el Ministerio Público de una u otra manera trabaja en un tema de corporación, de equipo. Entonces, advertimos ahí algunos que salen como muestra de apoyo. Ética, su moral. De apoyo básicamente, ¿no? A la fiscal, pero más allá de ello, yo entiendo que es un apoyo institucional también. Y ahora vamos a hablar un poquito también de las medidas que está tomando la fiscal de la Nación, Adele Espinosa. Pero antes quiero mandar saludos. Saludos a Ever Antonio González Granados desde Lambayeque. Se suma Lambayeque a los comentarios. A Isaac Gómez, buenas tardes, saludos desde Breña, presente siempre con el almuerzo. Muy buen provecho. Provecho del almuerzo. Sí, hay muchos que sintonizan el break. A Dolly Soriano, a Coordinación, a Contenido Creativo, Fabiana, Carlos Eduardo, que están dejando sus comentarios sobre la portada, que ya lo vamos a ir tocando
Por favor, los invito a quedarse porque vamos a tocar el tema de Castillo y su regreso a la selección de 2026. A María Peso, Josué Ramos nos dice desde Reino Unido. Saludos. Reino Unido. Internacionales ahora. Conexión Jurídica está llegando a varios lugares. Muchísimas gracias a Naomi Quispe. Saludos desde Arequipa. Porque se anticipaba. Arequipa, saludos a Arequipa. Bien hincha las personas que nos van dejando sus comentarios. Saludos Josué Ramos nos vuelve a decir que se vayan las dos. Nuevo fiscal. También, podría ¿no? ser una posibilidad. Sí, sin No lugar se a dudas. Sí, yo siempre lo digo, ¿no? En el contexto, por ejemplo, del Ministerio Público como defensor de la sociedad también tiene todo el derecho de poder opinar, de ver las situaciones, porque finalmente esta controversia es lo que de una u otra manera va causando, sobre todo en la retina de la población, cierta mala imagen institucional, ¿no? Porque ¿qué piensa la población? En vez de que investiguen en mi caso, lo que yo veo más son temas controversiales institucionales. Una lucha de intereses. Una lucha, claro, ¿no? Entonces hay que solucionar estos temas de una vez, ¿no? Dejar de lado algunas de esas cuestiones y centrarnos en el mejoramiento institucional. Interesante el comentario, José, ¿no? Que se vayan las dos nuevas fiscales. Es una posibilidad, es viable, pero... Depende mucho también de los fiscales supremos, ¿no? Que sí, finalmente podrían tomar una decisión de esa envergadura también. Y es que hablando de fiscales supremos, precisamente, el Poder Judicial rechazó un habeas corpus de Delia Espinosa hacia la PNP. En este caso fue la jueza Ana del Rosario Osorio, del 10º Juzgado Especializado en la Constitución de Lima. Justo lo que anticipamos antes de empezar el programa, doctor Emerson. En este caso, son diferentes habeas corpus. Sí. ¿Cuál es precisamente? Claro, vamos a explicarle, por ejemplo, a la población qué se trata, qué viene a ser el habeas corpus, ¿no? Uno dice, mira, lo han rechazado a la doctora Delia Espinosa, el habeas corpus, pero la población a veces no entiende qué es el habeas corpus. Por favor. El habeas corpus es una garantía constitucional. Es una garantía constitucional. El artículo 2 de la Constitución Política nos habla de los derechos fundamentales. Una de ellas es el derecho a la libertad de tránsito, de yo desplazarme por cualquier lugar. Si alguien me detiene de forma arbitraria, ¿no? O me detiene sin la existencia de un mandato judicial, o me detiene en una situación que no sea flagrante delito, o ya la persona detenida existe un plazo de detención y se exceden, entonces uno recurre al habeas corpus, porque es una garantía constitucional para cautelar la libertad. En el caso concreto, la actual fiscal de la Nación, Delia Espinosa, no está detenida, ¿no? Pero ahí ingresa algo interesante, es que existen tipos de habeas corpus. Y el tipo de habeas corpus, en el caso concreto, es un habeas corpus preventivo. Y uno diría, pero ¿cómo es un habeas corpus preventivo si no está detenida, si solamente el habeas corpus ingresa cuando existe la restricción del derecho fundamental a la libertad? Lo que pasa es que un habeas corpus preventivo lo que busca es evitar algún tipo de detención arbitraria. Ya hemos manifestado hace un momento de que tal vez no habrían ingresado, querría la doctora Patricia, este caso Benavides, nuevamente volver a su cargo de fiscal de la Nación. Entonces la doctora Delia Espinosa tal vez dice, no, entonces tal vez lo que yo logro advertir es que hay algunas situaciones donde van a atentar contra mi libertad y presento un habeas preventivo para que si en el caso hipotético se pueda dar y puedan venir los miembros de la Policía Nacional del Perú, no me puedan detener. Una resolución emitida. Por una resolución emitida. Ahora, lo que es cierto es que ese es el habeas corpus preventivo que en todo caso, en este caso concreto, se habría presentado. Lo que tenemos ahí es, sin embargo, que lo declaran improcedente la demanda de habeas corpus, improcedente, ¿no? Importante precisar que es preventivo. Preventivo. Exacto, o sea, no se ha dado que lo hayan arrestado a la doctora Delia Espinosa, pero para prevenir, si es que en todo caso, como usted lo mencionaba, un caso hipotético, un escenario posible, la arresten, pues ya tiene la resolución del habeas corpus, que en este caso hubiese sido tal vez procedente, no se hubiese pasado a su detención, si es que se hubiese dado ese escenario. Pero en este caso es improcedente. Sí, ahora hay que ver también, ¿no? Hay muchas personas que piden habeas corpus, no porque alguien lo pide necesariamente van a declarar fundado Hay que sustentar. Hay que sustentar.
En este caso en concreto habría que analizar la resolución, ver primero el marco petitorio, porque no es que yo pueda especular también, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita podría decir, me da miedo venir a conexión jurídica porque tal vez alguien me detiene y presenta un habeas corpus preventivo. No habría logicidad. Si yo quiero presentar un habeas corpus preventivo, tengo que fundamentar, tengo que ver una posibilidad, tengo que ver ya a través tal vez de algunos indicios primigenios como podrían haber sido amenazas, declaraciones previas, ¿no? Por ahí cuento tal vez con alguna información de algún tipo de testigo directo de los hechos, testigo especial, entonces yo sí evidencio y presento medio probatorio como diciendo, mira, yo ya estoy viendo de que me quieren detener. Ya lo han adelantado opinión a través de los medios de comunicación, prensa escrita, televisiva, radial. Entonces presento mi habeas corpus preventivo para que esto no suceda. Y el principal motivo, Claro. se menciona acá en el informe, que sustenta la decisión de la jueza Ana del Rosario, es que Delia Espinosa nunca estuvo en peligro de ser detenida, por lo que su pedido, se menciona, carecía de sustento. Claro, o sea, yo entiendo ahí, el punto va un poco por el hecho de que cuando en su momento va la doctora Patricia Benavides con efectivos policiales, uno podría decir, mira, si ya vino con efectivos policiales, entonces estoy viendo un cierto peligro. Una amenaza. Una de arresto. amenaza, ¿no? Que podría ser por ahí, tal vez, digamos, uno, qué necesidad de haber, pero los efectivos policiales sí fueron en cuestión de resguardar Claro. la integridad. Pero no es suficiente ello, tendría que haber otras cosas más. Tendría que haber ingresado, los policías tal vez habrían tenido que pedirle algo, etcétera. Entonces, como no evidencia obviamente un grado de peligro latente o real, no le pueden declarar fundado un habeas corpus. Porque a veces los habeas corpus, un poco para explicar a la población, los habeas corpus preventivos se dan en muchas ocasiones cuando la persona ya está siendo investigada. Digamos, yo tengo una persona, un fiscal ya siendo investigado, entonces este fiscal que ya está en un proceso dice, yo creo que sobre mi persona va a recaer una prisión preventiva. Yo ya estoy siendo investigado, entonces hay cierto peligro en realidad. Y veo que el fiscal es alguien que siempre requiere prisiones preventivas. Entonces yo busco un habeas corpus preventivo para evitar que sobre mí recaiga una prisión preventiva. Pero ya existe, digamos, de una u otra manera cierto peligro porque estoy siendo investigado. En este caso no está siendo investigada. Entonces por ellos dicen, ¿dónde está tu peligro? No hay peligro. Por eso es que entiendo yo también que el contexto de la motivación va por ese lado, no de la improcedencia. No hay un peligro real. Bueno, es lo que ha sospechado ella, ¿no? O sospecha, tiene la mera sospecha Ajá. de que va a ser arrestada y por ende se ha querido anticipar. Improcedente el habeas corpus Improcedente. de la doctora Delia Espinosa. Ajá. Que posiblemente ella también menciona de que se tratara de una persecución política, que ya creo que son temas un poco más subjetivos, ¿no? No tan basados en lo Sí, legal. claro. Ahora, lo cierto es que también, digamos, podría haber una posibilidad de esa envergadura, pero finalmente hay que tener algún Claro. medio probatorio. Digamos, yo podría tener algún tipo de comunicaciones de ciertos personajes políticos con algunos fiscales, algunos mensajes, ¿no? O a través de alguna interceptación telefónica donde yo veo ya que entre ellos se están acordando, digamos. En esos casos sí podría ser válido un habeas corpus de naturaleza preventiva. Pero si yo no tengo ello, entonces en el ámbito jurídico, en el derecho, tenemos que someternos por pruebas, no por subjetividades. Como esto lo ven un tanto subjetivo, pues entiendo yo también que lo declaran improcedente. Doctor, quisiera saber bajo esta premisa, para cerrar ya este tema, si comparte pues la noticia que se ha dado de que posiblemente estaría cometiendo el delito de usurpación de funciones al no querer acatar la resolución de la Junta Nacional de Justicia de la doctora Delia Espinosa. ¿Usted lo ve así? No, yo no lo veo de esa manera, no lo veo porque ella ha sido elegida por los fiscales supremos. Y existe Como obviamente establece la Constitución. existe ciertos requisitos naturalmente para ser fiscal de la nación. Si en el caso ella no los hubiese cumplido, entonces sí, ahí podrías tener una aceptación indebida del cargo, por ejemplo. Pero lo que señala la Junta Nacional de Justicia pues no tiene algún tipo de injerencia, por lo menos en ese marco de delito. No habría, no encalza la figura. Bueno, son posturas, son comentarios, son argumentaciones que se rescatan, ¿no? Siempre es bueno analizar cualquier tipo de postura, ¿no? Desde luego que sí, por Debatirlo, supuesto. siempre y cuando se debata la opinión, la argumentación, más no a las personas. Y eso luego lo vamos a ver más adelante cuando vemos otra noticia que es algo bastante interesante. Por Correcto. ejemplo, en los debates de audiencia y demás,
Yo no tengo, nada tiene que ver el fiscal porque el fiscal cumple su rol. Yo no voy a atacar a la persona del fiscal. Yo tengo que atacar con mis argumentos, sus medios probatorios, las declaraciones que presenta. Yo no le puedo lanzar calificativos, porque al lanzar un calificativo ataco a la persona. Y uno tiene que evitar esa situación, ¿no?